Soy Larico y estás en Discoser o Ciral. Y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología de la última semana que podía reescribir la historia. Acompáñame por una cultura informativa y una conciencia de nuestros ancestros, no para acumular conocimiento para un fin personal, sino para emplearlo al servicio del mundo, ya que todos somos parte de la humanidad. La desaparición de la Antártida británica parece que tiene por fin una explicación. Este terreno llamado Doggerland conectaba las islas británicas con Eurasia y desapareció tras el fin del periodo mesolítico. Tras varios años de investigación, los expertos llegaron a la conclusión en el que se creía que había quedado sumergido 18.000 a 5.500 a.C. por un tsunami que lo había hundido para siempre. Sin embargo, una nueva investigación señala su causa real de su desaparición no fue tan sencilla. Los investigadores concluyeron que el tsunami había alcanzado una altura de tan solo 9 metros, por lo tanto, afectado e inundado no más de 35% de la tierra. Este impacto habría sido insuficiente para la completa destrucción. Por lo tanto, la causa más probable de la desaparición de este acceso terrestre fue por el aumento del nivel del mar. En ese sentido, aseguran que aquel periodo estuvo caracterizado por cambios rápidos del nivel del mar, relacionados con la desglaciación de la capa de hielo laurentino, que cubría gran parte de Canadá y el norte de Estados Unidos. Asimismo, los expertos apuntan que los cambios climáticos más drásticos se produjeron antes del deslizamiento de Stonehenge. Un equipo de arqueólogos italianos y turcos han realizado un hallazgo inesperado. Durante una excavación llevado a cabo en la frontera entre el país otomano y Siria, una vasija llevaba grabado una cara sonriente, y al que la han considerado como el más antiguo de todos los tiempos, con una antigüedad de 3.700 años. Este descubrimiento se dio en el yacimiento de la ciudad hitita de Karkenis. La vajilla formaba parte de un jaguar funerario. Según estudios, este se remontaría a 1.700 años antes de Cristo. Y se utilizó para celebrar una bebida dulce de sorbe para el difunto para disfrutar en la futura vida, según los arqueólogos. En un principio, toda su superficie era de un tono blanquecino, a excepción de la sonrisa y los ojos dibujados en un desgastado de color negro. Tras haberse producido el hallazgo, ninguno de los miembros de la excavación se percataron de la existencia de la cara, hasta que la cerámica había sido trasladado a un laboratorio con el objetivo de realizar la restauración. El 12 de mayo de 2018 se abrirá al público un museo al aire libre. La jarra sonriente será expuesto en lo cercano del museo. Las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Moreo, al Cananeo, al Alfereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Jehová como tu Dios te ha mandado para que no os enseñe a hacer ninguna de sus abominaciones que ellos han hecho por sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Este es un fragmento de un libro de la Biblia del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo, y al que se le ha considerado el pueblo maldito de la Biblia. Canaán, antigua región del oriente, próximo entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, en el año 3000 antes de nuestra era, abarcaba todo lo que actualmente sería Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, cuna de diversas culturas, como los de los cananeos. Su nombre procede del hijo de Can y nieto de Noé. Pero, ¿se cumplió la maldición que recoge la Biblia? Parece ser que no, según los últimos estudios. Tras analizar el ADN de 5 individuos de la edad de bronce, han encontrado grandes coincidencias con el de los libaneses actuales. Estudios a partir del ADN de 99 personas indicarían que los cananeos, en cierto sentido desde luego, las muestras de los cananeos provienen de un yacimiento arqueológico de la ciudad de Sitón y tiene una antigüedad de 3.700 años, lo que corresponde a las etapas más tempranas de la edad de bronce. En su tiempo se trataba de una ciudad muy importante del estado, situada en la costa del Mediterráneo oriental. Los nuevos datos sostienen que los hebreos de la cultura cananea en la zona de lo que es el Líbano acabaron siendo los habitantes de estas ciudades, estados fenicias, como Biblos, Tiro y Sitón, que tiene una continuidad con la cultura cananea, a veces de forma genérica, con la civilización fenicia y algunos elementos de la civilización siria e incluso de la israelita. Por lo tanto, la desaparición de la cultura cananea
no se dio como se creía hasta el momento, pues solo se había reducido su área de influencia y una transformación tras la llegada de nuevas culturas. Hallan un bebé con el cráneo alargado. El hallazgo tuvo lugar en la localidad de Kerch, en la costa oriental de la península de Crimea. Un equipo de arqueólogos rusos han encontrado los restos de un bebé con el cráneo alargado. El esqueleto del bebé, del que se supone que podría tener 1 año y medio de edad, de género masculino, precisan que esta deformación considerable le habrían influido los miembros de su tribu casi después de su nacimiento, con el objetivo de identificar como uno de los miembros del clan, tal como lo hacían los sarmatas. Si nos remontamos en la historia, el primer hallazgo se produjo en 1826, pero esta clase de descubrimiento no solo se da en esta parte del mundo. Si estás suscrito a canales de misterio, supongo que habrás oído hablar de este suceso, asociándola con antiguos astronautas o extraterrestres, ya que estos descubrimientos se dan en todo el mundo, como Perú, en la cultura Paracas, Egipto, China, los mayas y ciertos tribus de Estados Unidos que tenían la costumbre de alargar las cabezas. Todo apunta que la historia no es tal como la conocemos. Egipto. Descubren un gran sepulcro faraónico en una zona de construcción de viviendas. Este hallazgo se produjo gracias a la petición de un vecino que pretendía ampliar su vivienda, según el Departamento de Antigüedades. Pero el sepulcro ya había sido descubierto en los años 50 por el arqueólogo británico Flinchester Petrier, pero había sido desestimado y quedaría enterrado en el olvido. Se trata de un sepulcro de piedra con un peso aproximado de 65 toneladas, tallado en un único bloque, apoyado sobre una base de losas que también eran de piedra, del que se deduce que fue tallado en una montaña, según detalló el director de los trabajos de restauración. En el interior del pesado bloque se ha encontrado un ataúd de un material que podría ser basalto o tiorita, adornado con los restos de un texto que podría ofrecer más pistas sobre la época o para quién estaba destinado. Un estudio revela el consumo de recursos marinos de la población neandertales, algo que hasta ahora solo había sido identificado en yacimientos del Mediterráneo, en la costa atlántida del sur y el este de la península ibérica. Esto es especialmente importante porque algunos de estos niveles contienen amplios conjuntos de conchas de molusco, especialmente de lavas e erizos, que indican que los neandertales de la costa consumían recursos marinos, algo hasta ahora desconocido, del Golfo de Vizcaya. Dataciones con carbono los sitúan hace unos 45.000 años. Además, gracias a este estudio podemos saber que estas comunidades se desplazaban por amplios territorios, ya que han aparecido materiales primas de lugares como Treviño o Liencres, aunque la mayor parte del sílex lo obtenían de los cercanos afloramientos de Barica, comenta Joseba Ríos. La fauna africana habitó en Europa hasta hace 5 millones. Un grupo de equipos de institutos de España y gracias al buen estado de fósiles confirman que la temperatura era mayor que la actual hace 5 millones de años. Roedores, tortugas, monos, jirafas, caballos, rinocerontes, cocodrilos y mastodontes, y entre otros animales que habitaban la zona de Puerto de Canena en Murcia. La crisis del Mesiense, un evento geológico, y el paleoclimático que duró unos 60.000 años, el actual estrecho de Gibraltar había quedado cerrado. Se formaron los Andes y el mar Mediterráneo quedó reducido a una serie de lagunas de aguas desalubres, ya que la evaporación era mayor que las aguas de lluvia y los ríos que desembocaban. El fin de este periodo se produjo cuando el estrecho volvió a abrirse y marcó el inicio del Pleistoceno. Creen haber descubierto la tumba del príncipe de los gladiadores. Este descubrimiento lo consideran como el más importante de las últimas décadas en Pompeya. Se trataría de Geneo Nigitio, muerto un año antes de la tragedia de Pompeya, en 79 después de Cristo. Se trata de muy probablemente de Geneo, uno de los pompeyanos más notables de la ciudad, al que la gente lo llamaba príncipe, en señal de gratitud por los fabulosos espectáculos con centenares de gladiadores que ofrecía, y al que se le referencia una inscripción de 416 gladiadores. Hablamos de un periodo en el que los hombres más poderosos y los políticos ofrecían espectáculos para pronunciarse y ganar votos.
absoluto, algo que no escapa a nuestra realidad. Al parecer no existe la confirmación de que se trate de Geneo, porque se ha perdido el nombre del difunto, pero sí detallan las épocas fundamentales de su vida, como la boda o la inscripción de la toga viril. El descubrimiento de la tumba arrojaría una nueva luz sobre la vida y la política pública en Pompeya, e incluso la historiadora romana Marie Viard se ha pronunciado, destacando que un espectáculo con 416 gladiadores es mucho más de cuando sabemos hasta ahora de Pompeya, y mucho más de lo que habíamos imaginado hasta ahora. Por ello, el superintendente Oxana ha puesto en marcha un nuevo programa de excavación. Un equipo de expertos dirigido por Jean Tesarik ha publicado recientemente un artículo científico en el que revisa todos los métodos del diagnóstico y el tratamiento del daño del ADN de los espermatozoides disponibles en la actualidad, y elabora un algoritmo del uso de cada uno de ellos según la gravedad del daño y la situación en general de la infertilidad, tomando en cuenta también la condición de la mujer. Según Tesarik, desde hace unos años se han publicado artículos científicos que alertan sobre el deterioro de la calidad de los espermatozoides. Sin embargo, esta conclusión necesitaría un estudio realizado por un periodo de tiempo suficientemente largo sobre los hombres de la misma edad, elegidos aleatoriamente y no condicionado por determinados factores. El daño del ADN de los espermatozoides tiene un origen multifactorial. Tiende a ser más alto en los fumadores, en los hombres expuestos profesionalmente a diferentes instancias tóxicas, como la contaminación del aire, agua y alimentos, el consumo de drogas y el alcohol, la temperatura testicular elevada, procesos inflamatorios, cáncer, episodios febriles y estrés, y entre otros hábitos personales aparentemente irrelevantes como el uso regular de baños calientes o de la sauna o la ropa ajustada, y la práctica de ciertos deportes también puede contribuir al deterioro de los espermatozoides. No obstante, señalan que se puede hacer algunas cosas para evitar tal situación, como estresarse menos, comer alimentos en vitamina C, antioxidantes y hacer el amor con más frecuencia. Sí, tal como lo oyó, hacer el amor con más frecuencia, ya que está demostrado que el ADN de los espermatozoides es peor en hombres que eyaculan poco, según Tesarik. 3 nuevas especies de ranas del género Pristimantis han sido descubiertos en el bosque de protección Puy Puy en el departamento de Junín del Perú, y son las siguientes. Aunque la mayoría de las ranas ponen sus huevos en el agua, las ranas de reproducción terrestre utilizan un método de reproducción especializado llamado desarrollo directo. Los huevos se depositan fuera del agua. El desarrollo embrionario culmina cuando emergen ranas y miniaturas. Las ranas de reproducción terrestre forman un grupo diverso que puede explorar una amplia variedad de ambientes, siempre y cuando esos lugares contengan la humedad suficiente. La mayoría de las ranas fueron descubiertas buscando a través del musgo y pastos, debajo de las piedras, pequeños arbustos y otras vegetaciones. En algunos casos encontraron a las ranas después de escuchar a los machos cantando durante las lluvias y el atardecer. Aunque el bosque de protección de Puy Puy fue establecido en 1985, no se había hecho estudios biológicos durante más de 3 décadas, por lo que los investigadores prevén que hay un enorme potencial de nuevos hallazgos. Científicos de la Universidad de Colombia han identificado en el momento en que el cerebro transforma la información consciente en pensamiento consciente. Los científicos explicaron que se trata de ese flash en el tiempo cuando de repente la persona se da cuenta de la información que posee, como cuando de repente recuerda la respuesta a la pregunta difícil. Los hallazgos proporcionan evidencia consciente de que en ese momento el sentimiento de haber decidido penetra la conciencia cuando la información recogida por el cerebro alcanza su máximo nivel. Los resultados también sugieren que en esta perforación de conciencia parte de los mismos mecanismos cerebrales subyacentes que participan en la toma de decisiones más simples. La gran mayoría de los pensamientos que circulan en nuestro cerebro ocurren por debajo del radar de nuestra conciencia, lo que significa que a pesar de nuestro cerebro los está procesando, no somos conscientes, explica el doctor Michael Sandlen. Sin embargo, la forma en la que una parte de la información burbujea hasta el nivel de conciencia sigue siendo un misterio sin resolver, aunque los científicos tengan nuevas esperanzas de alcanzar dichos resultados.